Hola a todos. Hoy no es un día cualquiera, y tampoco será un vídeo como los habituales. Estoy interrumpiendo mis vacaciones para contaros una noticia que, sinceramente, todavía me cuesta asimilar. Ha sido un golpe inesperado para todos, incluso para quienes no conocían personalmente a Michu. A veces, hay cosas que superan la lógica, que sacuden la rutina y nos obligan a parar. Este es uno de esos casos. Lo que ha ocurrido ha dejado consternada a buena parte del país. Las imágenes que estamos recibiendo son impactantes y lo que se ha vivido hoy en televisión ha sido de una carga emocional difícil de describir. La madre de Michu, Inmaculada, ha protagonizado uno de los momentos más duros que recuerdo en televisión en directo. Ha irrumpido en Antena 3 completamente desbordada por el dolor, interrumpiendo el programa y dejando a todos los presentes en un absoluto silencio. Y es que, por mucho que uno intente ponerse en su lugar, nadie puede llegar a comprender del todo lo que significa perder a un hijo. Podemos imaginarnos la angustia, incluso empatizar hasta cierto punto, pero sentirlo de verdad. Solo quien ha pasado por algo así puede entenderlo. A esta situación ya de por sí devastadora, se suman más elementos que han ido saliendo a la luz durante las últimas horas. En ese mismo programa también participó la representante y amiga íntima de Michu, quien ofreció declaraciones desgarradoras sobre el estado emocional y personal de Michu en los días previos a su fallecimiento. Aseguró que, a pesar de todo lo que se ha dicho sobre ella, Michu era una mujer extremadamente fuerte, una luchadora nata, una madre dedicada como pocas. Reconoció que Michu atravesaba una etapa de transición, que había experimentado dificultades, pero también quiso dejar claro que estaba recuperando las riendas de su vida. Había conocido a alguien que le aportaba estabilidad, estaba más centrada, incluso con nuevos proyectos laborales. Mucho se ha especulado sobre sus actividades. Algunos medios llegaron a mencionar que se dedicaba a temas relacionados con el tarot o con la venta de productos cosméticos. Pero según su entorno más cercano, lo que realmente le importaba era que entrara dinero en casa de forma legal, de manera que pudiera sacar adelante a su hija sin depender de nadie. No importaba tanto el qué, sino el cómo. Era una mujer que, con sus aciertos y errores, siempre ponía por delante a su familia. Lo más desgarrador de este asunto es que nadie lo esperaba. Fue una pérdida completamente repentina. De hecho, según han contado personas cercanas, algunos hablaron con ella solo un día antes y la notaron bien, serena, estable. La incredulidad ha sido generalizada. Muchos no podían creerlo. Algunos incluso pensaban que se trataba de una noticia falsa, de esas que lamentablemente circulan con frecuencia en redes. Yo mismo he denunciado otras veces cómo se han difundido falsos fallecimientos de personajes públicos, como ocurrió en su día con Mercedes Milá. Por eso, la reacción de llamar inmediatamente a Michu para verificar la información fue común entre sus allegados. Desgraciadamente, esta vez era cierto. En estos momentos, el cuerpo de Michu permanece en el Instituto Anatómico Forense. Aunque algunas fuentes habían anunciado que ya se encontraba en el tanatorio, esto no es así. La familia está a la espera de que se le practique la autopsia, un proceso que puede tardar entre 2 y 4 horas, dependiendo de varios factores. Una vez finalizado, el cuerpo será trasladado. Mientras tanto, las informaciones se suceden a cada minuto y cada dato que conocemos es aún más doloroso. Nos han confirmado también que Ortega Cano se encuentra ya de camino, trasladándose desde otra localidad para estar presente en estos momentos tan delicados. Su reacción ha sido, como era de esperar, de total desconcierto. La primera en recibir la trágica noticia fue Gloria Camila, quien además tuvo que encargarse de comunicarle el fallecimiento a su hermano, que actualmente se encuentra bajo un régimen de semilibertad, pero con medidas de tutela. El impacto que esta pérdida ha tenido en el círculo íntimo de Michu es inmenso. Hay cosas que, por más que pasen los días, siguen dando vueltas en la cabeza. Situaciones que uno intenta procesar con calma, con distancia, pero que, conforme se desarrollan y se comentan en los medios, van dejando una sensación cada vez más amarga, más difícil de tragar. Y eso es, precisamente, lo que me está ocurriendo con todo lo relacionado con la cobertura mediática de la tragedia que ha vivido Michu. Porque no se trata solo de un hecho doloroso en sí, que ya lo es. Se trata de cómo determinados programas, tertulianos e incluso cadenas completas han decidido manejar algo tan delicado, tan íntimo y tan devastador como es la pérdida de una vida, especialmente cuando esa vida deja detrás no solo recuerdos, sino también responsabilidades, afectos y sobre todo, una hija. En concreto, me ha sorprendido, y no precisamente para bien, la actitud de algunos espacios televisivos, especialmente en Telecinco, donde, una vez más, el espectáculo parece haberse impuesto la compasión.
Es doloroso observar cómo se puede trivializar algo tan serio con comentarios que no solo están fuera de lugar, sino que además evidencian una falta total de sensibilidad hacia lo que realmente importa en este momento. No se puede hablar con esa ligereza, ni emitir juicios tan veloces, tan fríos, sin detenerse un solo segundo a pensar en las consecuencias. Y es que, cuando se comentan este tipo de tragedias, lo que se necesita no es espectáculo, sino respeto. No es llenar minutos de televisión con frases grandilocuentes, sino dar espacio al silencio, a la contención, a la humanidad. Dentro de esa cadena, ha habido voces que, sinceramente, han rozado lo lamentable. Una de ellas ha sido la de Carmen Borrego, que no ha dudado en emitir valoraciones francamente desafortunadas, que a más de uno nos han hecho estremecer no solo por el contenido de sus palabras, sino por el tono con el que las pronunciaba, como si estuviera hablando de un simple titular de prensa rosa, y no de una pérdida real, de carne y hueso, que afecta a personas concretas, a una familia, a una niña. Me cuesta entender cómo se puede llegar a ese punto, cómo alguien puede perder de vista la dimensión humana de lo que está ocurriendo, y aún así, seguir hablando como si estuviera en una especie de teatro sin consecuencias. Y si eso duele, si eso desconcierta, hay algo que incluso ha logrado inquietarme más. El silencio absoluto de personas que, en circunstancias menos trágicas, siempre han tenido mucho que decir. Pienso, por ejemplo, en Isabel Rábago, una colaboradora habitual que suele mostrar una postura firme y crítica en prácticamente todos los temas que se abordan en plató, sobre todo cuando se trata de personajes controvertidos o polémicos. Su voz, normalmente tan presente, tan rotunda, en esta ocasión ha brillado por su ausencia. No ha dicho nada. Nada. Y ese vacío también habla. Porque, aunque no haya palabras, aunque no se haya pronunciado públicamente, su silencio se convierte en un gesto, en una especie de posición tácita que, por su propia naturaleza, genera todavía más preguntas. ¿Por qué calla ahora? ¿Qué le impide opinar como ha hecho tantas veces en el pasado? ¿Acaso el dolor es demasiado incómodo de tocar cuando no hay un rédito televisivo claro? En contraste con esto, tengo que decir que en Antena 3 se ha percibido otro tipo de actitud, un enfoque algo más sobrio, más prudente, más acorde a la seriedad del momento. No es que hayan evitado hablar del tema, porque no se trata de silenciar lo que ocurre, pero sí han demostrado cierta responsabilidad, cierto cuidado en el tratamiento de los hechos. Y eso, en estos tiempos donde el morbo parece ser la norma, se agradece profundamente. Se agradece porque devuelve un poco de dignidad al oficio de informar, porque recuerda que no todo vale, y que hay formas y formas de abordar una tragedia sin convertirla en circo. Pero más allá de los medios, más allá de los platós, de las cámaras, de los guiones preparados para ganar audiencia, lo que realmente duele, lo que te deja con un nudo en el estómago, es pensar en lo que viene después. En lo que va a pasar cuando los focos se apaguen, cuando ya no haya interés mediático, cuando los titulares pierdan fuerza y las redes sociales se distraigan con otro escándalo. Lo verdaderamente desgarrador es imaginar el futuro inmediato de la hija de Michu, una menor que, en cuestión de horas, ha perdido a su madre, su referencia, su figura de apego, su refugio emocional. Y todo esto en una etapa de la vida que ya de por sí es compleja, delicada, frágil. Nos cuesta mirar ahí. Nos cuesta porque, en el fondo, sabemos que no hay consuelo posible, que no hay palabras que puedan reparar semejante herida. ¿Cómo le explicas a una niña que ya no podrá abrazar a su madre? ¿Cómo le das consuelo cuando todo lo que conocía se ha desmoronado? Y es que, a veces, nos dejamos llevar por la dimensión pública de los personajes y olvidamos que detrás de cada rostro televisivo, de cada polémica, hay familias, hay vínculos, hay niños. Niños que sienten, que lloran, que no entienden por qué su mundo ha cambiado de la noche a la mañana. Y cuando la vida golpea de esa manera, cuando arrebata lo más sagrado que uno puede tener en la infancia, lo que queda no es una noticia, es una tragedia humana. Una cicatriz que el tiempo quizás logre disimular, pero que nunca se borra del todo. Es una pérdida demasiado grande, demasiado definitiva, demasiado injusta. Y en medio de toda esta vorágine, me han llegado unas imágenes. Imágenes de Ortega Cano que han comenzado a circular y que, probablemente, darán lugar a nuevas interpretaciones, a más especulación, a más ruido. No son imágenes escandalosas, pero sí muy reveladoras. Reflejan el estado de una persona que está tratando de digerir lo que ha ocurrido, que está enfrentándose a un dolor que no puede ocultar por mucho que lo intente. Y esas imágenes, aunque puedan convertirse en noticia, también merecen ser vistas con cuidado, con consideración, porque hablan de alguien que, pese a todo lo dicho en el pasado, hoy está tocado, roto, golpeado por una realidad que no distingue entre personajes públicos y privados.
Antes de compartirlas con vosotros, quiero detenerme un instante para agradeceros algo que, aunque parezca pequeño, para mí significa mucho: vuestra presencia. Vuestra disposición a estar aquí, escuchando, compartiendo este momento difícil, esta reflexión que no es cómoda ni alegre ni viral. Sé perfectamente que este tipo de contenido no es lo habitual, que muchos entráis en redes sociales buscando distracción, entretenimiento, algo que os saque una sonrisa o al menos os distraiga del día a día. Y sin embargo, estáis aquí, escuchando una historia triste, cargada de dolor y llena de preguntas sin respuesta. Y eso, os lo digo con sinceridad, es algo que valoro enormemente. Porque contar este tipo de cosas no es fácil. No lo es para quien lo narra, ni para quien lo recibe. Pero a veces es necesario. Porque si no contamos estas historias con respeto, con profundidad, con humanidad, ¿quién lo hará? ¿Quién pondrá el foco en lo que realmente importa? Así que, si habéis llegado hasta aquí, si en algún momento habéis sentido que esta forma de narrar os habla de verdad, os pido un pequeño favor: dadle a me gusta. No por vanidad, no por cifras, no por algoritmos vacíos, sino porque ese simple gesto hace que este contenido tenga una oportunidad de llegar a más personas. De no perderse entre tanto ruido superficial. De encontrar a alguien que también necesite escuchar algo real. Y si aún no estáis suscritos y pensáis que merece la pena seguir escuchando reflexiones como esta, no dudéis en hacerlo. Porque aquí no se busca impresionar. Se busca contar lo que otros prefieren ignorar. Gracias, de corazón, por seguir ahí. Las tragedias, por más esperadas que sean, nunca se sienten menos violentas. Pero cuando golpean sin previo aviso, con la crudeza de lo inesperado, lo hacen con una fuerza que paraliza. Eso es exactamente lo que ha vivido Inmaculada, la madre de Michu, una mujer que hoy apenas encuentra palabras para entender, mucho menos para aceptar, lo que ha sucedido. Su hija, con apenas 33 años, ha fallecido, y ella, aún sin poder abrazar su cuerpo inerte, continúa atrapada en esa fase irreal en la que la mente se niega a rendirse ante lo irreversible. Estoy como si nada, confesaba al otro lado del teléfono, en una llamada cargada de tensión emocional. No me lo creo. No la ha visto, no la ha tocado, no le han permitido aún despedirse de su niña, y eso, en su mundo de madre, lo cambia todo. Desde el otro lado del hilo telefónico, Sonsoles Onega, conductora de un programa de televisión en Antena 3, intentaba comunicarse con ella, en pleno directo. Su tono era contenido, formal, tratando de transmitir un respeto sincero, pero la madre, sumida en su propio derrumbe, percibió la llamada como lo que muchas veces es la televisión en su versión más incómoda, un escaparate de emociones ajenas convertido en espectáculo. Sabemos que la intención es la audiencia, dijo con una calma que parecía más resignación que serenidad. No intentéis disfrazarlo de otra cosa. La incomodidad se colaba entre las palabras, mientras Sonsoles intentaba mantener el control de una situación que, desde el principio, tenía un componente ético delicado. Solo queríamos hacerle llegar nuestro afecto, insistía la presentadora, consciente de que, en momentos como ese, cualquier palabra suena insuficiente o impostada. La madre, que agradeció la llamada con una educación estoica, se mostraba a ratos serena, a ratos desbordada, como si todavía no pudiera conectar del todo con lo que está viviendo. No me la han dejado traer, decía, como si esa frase, tan simple, pudiera contener el abismo que la separa de la verdad. La ausencia de su hija todavía no es real para ella porque no ha podido enfrentarse al cuerpo, no ha podido cerrar ese círculo natural y cruel que es mirar a un ser querido por última vez. Cada segundo que pasa sin verla es como si la pérdida no fuera completa, como si hubiera una posibilidad, por mínima que fuera, de que todo esto sea un error. Durante la llamada, también se encontraba presente Vanessa Marín, amiga cercana de Michu, que intentaba aportar algo de calidez humana en medio del frío de la tragedia. Ella, visiblemente afectada, buscaba las palabras adecuadas para retratar a su amiga con el respeto que merece, para hablar de su bondad, de su presencia luminosa y del vacío que deja. Pero en situaciones como esta, incluso los recuerdos más bellos terminan siendo puñales que hunden aún más la herida. En paralelo a esta llamada, en otro punto de la ciudad, las cámaras captaban a José Ortega Cano, quien salía en su coche en dirección a la estación de tren. En un gesto poco habitual, bajó la ventanilla de su vehículo al ver a los periodistas. Su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento, conmoción y ese silencio propio de quienes saben que cualquier palabra puede convertirse en titular. Una desgracia, una chica muy joven, murmuró con voz queda. Al preguntarle por el estado anímico de José Fernando y de Gloria Camila, apenas pudo responder con frases breves. Están muy tocados. No hubo espacio para declaraciones amplias, ni tampoco para emociones que no estuvieran contenidas.
Apenas unos segundos de diálogo con la prensa, y luego el coche retomó su rumbo. Ortega Cano, sin necesidad de decirlo, también parecía en estado de shock. Admitió que Michu estaba a la espera de un trasplante, pero que últimamente la había visto bien, con buen semblante, activa. Yo la notaba normal, incluso en redes, en vídeos, se la veía animada, comentó. Sin embargo, algunos testimonios de personas cercanas a Michu indican que, en los últimos días, había señales de que algo no iba bien. Hay quienes afirman que la noche anterior a su muerte, su rostro mostraba un cansancio inusual, una expresión que no era habitual en ella. Aunque son conjeturas, no dejan de sumar preguntas a una tragedia que ya duele por sí sola. Cuando llegó a la estación, Ortega Cano optó por el silencio. Gracias, fue lo único que dijo a la prensa, antes de desaparecer de la escena. Sabía, probablemente, que nada que dijera iba a cambiar la percepción pública, ni aliviar la angustia familiar, y prefirió retirarse sin más palabras. Lo que podía aportar, ya lo había dicho. El resto pertenece al ámbito íntimo, allí donde las cámaras no llegan. Mientras tanto, en un rincón donde la esperanza se había agotado y solo quedaba espacio para la incertidumbre más cruel, Inmaculada vivía una pesadilla que no parecía tener final. Era la madre de Michu, sí, pero ahora también era una mujer suspendida en el tiempo, atrapada en ese instante eterno en el que la muerte se anuncia, pero aún no se concreta del todo, porque el cuerpo, el único testimonio tangible del adiós, seguía ausente. No había podido verla, no había podido rozarle la mano fría, ni cerrar sus ojos, ni pronunciar esas últimas palabras que a veces se dicen solo para uno mismo, como si todavía pudieran llegar al alma de quien se ha ido. El cuerpo de su hija continuaba bajo custodia forense, encerrado en las salas asépticas del Instituto Anatómico, donde la ciencia debe hacer su parte, sí, pero donde también se impone una espera que desgarra. La autopsia, protocolo inevitable en estos casos, se estaba llevando a cabo con la meticulosidad de los procedimientos oficiales, pero esa palabra, autopsia, tan fría, tan ajena, se convertía para Inmaculada en una barrera imposible de superar. Porque mientras los médicos analizaban tejidos, órganos y causas, ella solo deseaba una cosa: ver a su hija, sentir que al menos podía despedirse, cerrar el ciclo. Pero no. No le permitían acercarse, y esa negativa, por más que estuviera fundada en razones técnicas o legales, se convertía en una violencia más, en otra forma de dolor que se suma a la pérdida irreparable. La angustia no venía solo de la muerte, sino de la imposibilidad de vivir el duelo como se debe vivir, de frente, con el cuerpo presente, con el corazón roto pero consciente. Afuera, a las puertas del instituto, los medios aguardaban. Micrófonos encendidos, cámaras encuadradas, rostros tensos. Todos esperando una imagen, una declaración, un gesto que pudieran transmitir en directo. Lo que para una familia era una tragedia sin nombre, para otros era también un suceso noticioso, una pieza más del engranaje mediático que se alimenta del dolor ajeno. Y no por mala intención, tal vez, sino por esa necesidad insaciable de contar, de mostrar, de no quedarse atrás en la carrera informativa. La tensión que se respiraba en esa escena era palpable. Era la eterna dicotomía entre el derecho a informar y el deber de respetar. ¿Hasta dónde llega la ética cuando el dolor es visible? ¿En qué momento la noticia deja de ser legítima para convertirse en intromisión? En paralelo, y desde un plató de televisión, otra escena se desarrollaba con una carga emocional igualmente compleja. Inmaculada había intervenido por teléfono en un programa en directo, y su voz, quebrada pero digna, se colaba entre los focos, las cámaras, los aplausos enlatados y la mirada compasiva de una presentadora que sabía que no estaba siendo testigo de un testimonio cualquiera. La conversación, aunque breve, había tenido la intensidad de una confesión. Y cuando llegó el momento de cortar la llamada, el equipo del programa decidió despedirse con un aplauso. Un gesto simbólico, un intento de acariciar desde la distancia, de transmitir afecto a través del sonido. Pero por más noble que fuera la intención, la imagen resultaba extraña, casi surrealista. Una madre hablando del cadáver que no ha podido ver, mientras un plató aplaude en señal de respeto. La presentadora, visiblemente afectada, intentó cerrar el momento con palabras cuidadosas. Le agradeció a Inmaculada su valentía, su disposición a hablar en un momento tan desgarrador. Pero el vacío era demasiado grande. Porque no hay forma correcta de terminar una conversación así. No existe la frase justa cuando del otro lado del teléfono hay una madre cuya hija ha muerto sin aviso, sin explicación clara y sin un último abrazo. Las palabras, aunque bien intencionadas, se volvieron minúsculas ante el desbordamiento emocional que habitaba cada segundo de ese directo. Y lo cierto es que esa conversación,
por más periodísticamente justificable que fuera, tal vez nunca debió tener lugar. Al menos no en ese formato. No en público. No así. Pero esta historia, como suele ocurrir con las tragedias verdaderas, no concluye cuando se apaga la cámara o se corta una llamada. No termina con una frase de cierre ni con una imagen congelada. Al contrario, lo que ha ocurrido comienza ahora a desplegarse en toda su dimensión. Porque la muerte de Michu no solo ha dejado un espacio vacío en su casa, sino también una cicatriz profunda en la conciencia colectiva. Su rostro, su historia, su juventud truncada, han tocado a miles de personas que quizá nunca la conocieron, pero que hoy sienten que algo se ha roto injustamente. Y es que cuando una vida se apaga tan temprano, cuando el destino arrebata sin explicación, no solo llora una familia, llora también una comunidad, un público, una audiencia que no logra comprender cómo alguien que ayer sonreía en redes sociales, hoy está dentro de un féretro. Michu, con apenas 33 años, se ha convertido, sin quererlo, en símbolo de muchas cosas. De la fragilidad de la vida, de lo abrupto de la muerte, de las fallas del sistema, de los silencios que duelen más que cualquier grito. Detrás de su figura, quedan preguntas sin respuesta, quedan días no vividos, quedan afectos sin destino. Y sobre todo, queda una madre completamente deshecha, caminando entre sombras, buscando explicaciones que quizás nunca llegarán. La televisión, los medios, podrán seguir informando. Harán especiales, conectarán con testimonios, buscarán nuevas voces. Pero hay un punto donde todo relato debe detenerse. Un umbral que, si se cruza, convierte la información en espectáculo y el dolor en mercancía. Porque hay dolores, como este, que no se deben narrar con urgencia, sino con respeto. Que no se deben cubrir con prisa, sino con silencio. Seguiremos atentos, por supuesto, a lo que se diga oficialmente, a los detalles que puedan surgir con el paso de los días. Pero sobre todo, a lo que no se dice. A ese murmullo invisible que solo se percibe cuando uno se calla y observa. A la dignidad del duelo. A la necesidad de permitir que los familiares vivan su pena sin interferencias. Porque a veces, lo más humano que podemos hacer como sociedad no es preguntar ni grabar ni contar, sino acompañar, sin decir nada, a quienes se enfrentan a lo insoportable.